nube, ya no tengo espacio. Entonces, la luz se comporta como una partícula, reflexión, refracción. La reflexión es como cuando ustedes tiran una pelota contra una pared. Rebota la pelota, no sé si se han percatado, que si la tiran perpendicular a la pared, le vuelve a las manos. Pero si la tiran con un cierto ángulo con respecto a la normal, una vez que rebota en la pared, sale con el mismo ángulo con que rebotó. Si el ángulo es pequeño, rebota con un ángulo pequeño. Si es grande, rebota con un ángulo grande. En el fenómeno de reflexión, la luz se comporta como partícula. Rebota como si fuera una partícula, como si fuera una pelota golpeando con la pared. Eso lo pueden ver en los espejos, por ejemplo, en la reflexión especular. El ángulo de incidencia es igual que el ángulo reflejado. Y el fenómeno de refracción, la ley de Snell, que tendrían que haber visto también en el primer año, también se comporta como partícula. Cuando la luz incide de un medio a otro, por ejemplo, del aire al agua, o del agua al aire, como cambia de medio, el índice de refracción se define como el cociente entre la velocidad en el vacío con respecto a la del medio. Siempre es mayor que 1. El aire es más o menos como el vacío 1, y el agua, los vidrios tienen un índice de refracción mayor, 1,33, etc. Entonces, ustedes habrán notado que cuando se sumergen a una pileta y el agua está en calma, está sumergido otro en la pileta, u otra, y uno la está mirando, digamos, con atención. No sé si han notado que la parte que está sumergida en el agua parece como más pequeña y un tanto deformada. ¿Se han percatado de esa situación o no? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. O cuando miran desde un cierto ángulo, el borde, la pileta, una parte de la pileta que está contra una pared, digamos. O sea, la parte donde termina, la pared. ¿Han visto que aparenta ser menos profunda de lo que es? Sí, ¿no? Sí, sí, profe. O cuando ponen un lápiz dentro de un vaso con agua, bueno, un lápiz o lo que fuera, algún tubito, se lo ve como quebrado. No sé si se habrán percatado de eso. Bueno, todo eso son fenómenos ópticos que uno puede ver con respecto a la luz, comportándose como una partícula, como si fuera un corpúsculo. Esa es la teoría corpuscular de la luz, digamos. Entonces, se comporta como si fuera una partícula. Y después, como si nada hubiese pasado, se comporta como una onda, como si fuera una perturbación. Ustedes no han visto ondas mecánicas en primer año, por lo tanto, no saben lo que es el fenómeno de interferencia, por ejemplo. ¿O sí saben? No. No, profe. No, claro. La interferencia es cuando dos ondas independientes, no sé, por ejemplo, dos ondas de sonido, en una determinada región del espacio se encuentran, cada una con su frecuencia, su longitud de onda, su intensidad, su tono, su timbre. Se encuentran y se interfieren, o sea, se suman, y hay un
una onda resultante de esa interferencia. Puede ser que estén en fase y se agrande la amplitud, o puede ser que estén desfasadas y se anulen entre sí. Tranquilamente podría pasar. En el caso de las ondas electromagnéticas, a pesar de que no haya medios, si quieren, pasa lo mismo. Entonces, el fenómeno de interferencia es un fenómeno netamente ondulatorio. Y cuando se manifiesta un fenómeno de interferencia en la luz, pues se está comportando como una onda. O, o el fenómeno de difracción también. O el fenómeno de polarización. Los polarizadores, los polaroids. A uno le llama a los vidrios, estos que se ponen para oscurecer los autos, el interior, digamos, para que no se vea hacia adentro. A veces eso es una medida de protección, ¿no es cierto? Porque si alguien no ve lo que hay adentro del auto, entonces no, me refiero a un ladrón, si no ve qué hay en el interior, no se va a llegar a romper para que no haya nada. Entonces, va sobre lo seguro. Así que si uno tiene un auto, bueno, a veces pensarán, lo han tapado el auto, así que algo debe haber. Pero bueno, esos vidrios se les pone una especie de film que oscurece un tanto y se le suele llamar lo he polarizado al auto o le hicieron el polarizado. En realidad, no, no es el término correcto porque la polarización es un fenómeno ondulatorio que nada tiene que ver con poner un film más oscuro en un vidrio, pegar, ¿no? Pero bueno, por ahí uno lo asimila con eso. Entonces, ustedes tendrían que haber visto en primer año el comportamiento de la luz desde el punto de vista corpuscular. Lo que se hace es decir que la luz se comporta como si fuera, digamos, se propaga en línea recta y se comporta como si fuera un rayo. O sea, uno asimila los frentes de onda de la luz con una línea perpendicular a los frentes de onda, entonces a eso los llama rayos, y estudiando en función de esos rayos el comportamiento de la luz, podemos analizar fenómenos como la reflexión y la refracción. Ok, entonces eso lo tendrían que haber visto. Ahora vamos a ver la otra parte de la luz comportándose como una perturbación, como una onda electromagnética. Así que les voy a compartir una pantallita. No me anda bien el mouse. Me disculpen. Parece que... Ahí está. Vamos a ver, vamos a ver. ¿A dónde tengo? Acá está. Vamos a ver. Primero, entonces, la luz comportándose como una onda. Y vamos a ver el fenómeno de polarización. ¿Ok?
En realidad, ya les dije recién que la polarización es una característica de todas las ondas electromagnéticas o ondas mecánicas, no les aclaré, pero de las transversales, porque las ondas pueden ser transversales, como les dije la clase pasada, o longitudinales. Una onda es transversal cuando vibran las partículas, en el caso de una onda mecánica, en la dirección perpendicular a la dirección de propagación. Y una onda es longitudinal cuando las partículas vibran en la dirección de propagación. El sonido es el caso típico de una onda longitudinal. Las partículas vibran cuando se excitan, las partículas que forman el aire vibran en la dirección de la perturbación. Entonces, el fenómeno de polarización es una característica que tienen solamente las ondas transversales. Y la luz es una onda transversal, ya que la oscilación es perpendicular a la dirección de propagación. Uno puede asimilar, digamos, una onda electromagnética como una función de dos variables, o una onda mecánica. El tiempo y la posición. Si uno fija la posición, para una determinada posición, nos queda un movimiento armónico simple de la partícula ubicada en esa posición respecto al tiempo. Entonces, uno puede ver que cada partícula realiza un movimiento armónico simple respecto de su posición de equilibrio. Para que veamos los conceptos básicos de la polarización, veamos un poquito lo que tendrían que haber visto en relación a las ondas transversales. Y nos imaginemos para eso una cuerda que está sujeta por los extremos, por ejemplo, del eje X, y una onda transversal, debido a la tensión, se propaga en la dirección X, por ejemplo. Entonces, los desplazamientos ocurren a lo largo de la dirección Y, o sea, se va desplazando la cuerda, imagínensela a la cuerda tensa. Imaginen que ustedes están de un lado de la cuerda y hacen un movimiento ascendente y descendente con la mano varias veces. Esa perturbación va a viajar por la cuerda. Entonces, la cuerda va a vibrar perpendicularmente al eje X, ves que por donde se propaga. En realidad la cuerda se va deformando a medida que pasa la perturbación. Entonces, si se fijan, para este caso primero, el de la izquierda, la cuerda queda contenida en el plano XY. Y los desplazamientos, si yo me imagino otra cuerda que ahora está ubicada en el plano ZX, por supuesto, los desplazamientos de la cuerda respecto de la posición de equilibrio de cada punto estarán contenidos en el plano ZX. Entonces, cuando una onda solamente tiene un desplazamiento, por ejemplo, en el eje Y, que sería el primer caso, o en el eje Z, se dice que está linealmente polarizada en esa dirección. Y es una onda con desplazamiento, ya sea en el eje Z o en el eje Y. Yo puedo, para una onda mecánica, construir
lo que se llama un filtro polarizador. Un filtro polarizador para una onda mecánica es simplemente una ranura, como ven acá en la figura C, que permite solo pasar de todas las perturbaciones que pudiera haber a la izquierda de la barrera, la que está alineada con la ranura. Entonces, si ustedes se imaginan que de la izquierda la cuerda está oscilando en todas direcciones, pero cuando llega a la barrera, solamente puede pasar la que coincide con la ranura, las otras no. Entonces ahí decimos que la onda electromagnética está polarizada linealmente. ¿No es cierto? Ya que solamente va a oscilar perpendicularmente a la dirección de propagación, o sea, en la dirección del eje Y. Ok. Entonces, lo que dijimos para las ondas mecánicas, lo podemos aplicar para estas ondas electromagnéticas. La luz es una onda electromagnética porque son ondas transversales. Los campos eléctricos y magnéticos fluctuantes, y ahí abajo están las ecuaciones, son perpendiculares entre sí y con respecto a la dirección de propagación. Siempre se puede definir la dirección de propagación de una onda electromagnética como la dirección del vector del campo eléctrico E, y no del campo magnético, porque muchos detectores comunes responden más bien a las fuerzas eléctricas de los electrones en los materiales y no a las fuerzas magnéticas. Así que se dice que una onda electromagnética descrita por estas ecuaciones que están acá, campo eléctrico y campo magnético, está polarizada en la dirección Y, porque el campo eléctrico solo tiene componentes, en este caso, la dirección Y. El campo magnético en la dirección Z, si la dirección de propagación es la X. Entonces, las ondas que emiten, las ondas electromagnéticas que emiten cualquier molécula pueden estar linealmente polarizadas. Es el caso, por ejemplo, de las antenas de radio. Pero cualquier otra fuente luminosa, como por ejemplo una lámpara en este caso, una lámpara incandescente, donde las moléculas pueden estar orientadas al azar, por lo que la luz emitida es una mezcla aleatoria de ondas que están linealmente polarizadas en todas las direcciones transversales posibles. Esta luz, que por ejemplo está saliendo de esa lamparita, se llama luz no polarizada o simplemente se la conoce como luz natural. Si nosotros queremos crear luz polarizada a partir de la luz natural, que es no polarizada, tenemos que usar un filtro, análogo al que vimos recién de la ranurita para las ondas mecánicas. Bueno. Entonces, un filtro polarizador que se ilumina con luz natural no polarizado, que como dije, para ilustrar los vectores campo eléctrico E, apuntan en todas las direcciones. Es la luz que tienen aquí, esa de acá, no polarizada. Los vectorcitos de eso indican la dirección de vibración de cada una de las ondas que llegan, entonces no está polarizada. Cuando incide sobre el filtro polarizador, tiene la característica de absorber parcialmente, un poco absorbe la componente vertical, pero absorbe prácticamente todas las componentes horizontales.
y en otras direcciones. Entonces, solamente quedan una luz que está polarizada en la dirección vertical. O sea, todo lo demás fue filtrado por este filtro polarizador. En realidad, los filtros polarizadores tienen la particularidad de dejar pasar de toda la luz no polarizada solamente en una dirección, que es la dirección del polarizador, que se puede variar según una perillita, en fin. Entonces, al incidir sobre el filtro, incide sobre el filtro. Y la fotocelda, o la que está atrás, el detector, mide la intensidad de la luz linealmente polarizada que se transmite. Entonces, sirve para detectar qué parte de la onda electromagnética pasó a través del filtro polarizador. Y aparte del filtro polarizador, ponemos un analizador, es aquel que transmite solo la componente del campo eléctrico paralela a la dirección de transmisión, es decir, a su eje de polarización. Entonces, acá, por ejemplo, nosotros tenemos un polarizador que forma con la vertical un cierto ángulo θ. El analizador solamente deja pasar la componente E coseno de θ. Y la intensidad, entonces, de la luz es máxima cuando el ángulo es igual a 0. Y en otros ángulos, la intensidad será igual a I máxima por coseno cuadrado de θ. Ahora sí. Bien, gracias por la aclaración. Pensaba que lo había hecho. Es decir, entonces, que el filtro, bueno, primero tengo el vidrio polarizador y después tengo el analizador, que es otro polarizador. Nada más que entre ambos hay un desfasaje de θ. Entonces, la intensidad de la luz que pasa a través del analizador es proporcional al coseno del ángulo, al coseno cuadrado. La amplitud es proporcional al coseno y la intensidad es proporcional al coseno cuadrado. Entonces, para determinar la intensidad transmitida en valores intermedios de este ángulo, ustedes no vieron eso, yo se los recuerdo de vuelta, la intensidad de una onda es proporcional al cuadrado de la amplitud de la onda. Entonces, la relación entre la amplitud transmitida y la incidente, la transmitida y la que llega, está dada por el coseno. Ahora, la relación entre las intensidades transmitidas y incidente está dada por el coseno cuadrado, porque la intensidad depende del cuadrado de la amplitud. La amplitud es la máxima, en el caso de una onda mecánica, es la máxima deformación que sufre el medio respecto de su posición de equilibrio cuando pasa la perturbación. En este caso, para la onda electromagnética está dada por el máximo valor que toma el vector campo eléctrico. Ahí, marcado con esto. Esa es la intensidad. La amplitud depende del cuadrado de la intensidad. La amplitud, digo, la intensidad depende del cuadrado de la amplitud. Ya ni sé lo que digo. Bueno. Ok. Acá pueden ver, esta foto muestra anteojos con Polaroid, o sea,
formados por vidrios polarizadores. En el primero pueden ver que los ejes están alineados, acá a la izquierda. Fíjense que están alineados porque están paralelos los anteojos. Verán que cuando en el espacio común a ambos lentes ha disminuido la amplitud de la intensidad transmitida de la onda, pero algo se ve al final. Las líneas rojas todavía se notan. Sin embargo, cuando ustedes giran 90 grados, uno de los dos anteojos polarizados con vidrio Polaroid, pueden notar que ahora la zona donde se intersectan ambos anteojos, la zona donde están ambos anteojos interceptados, acá, está prácticamente oscuro, no pasa nada de luz. Entonces, ustedes acá directamente hemos logrado, al girar 90 grados, que quede retenida en los dos Polaroid toda la onda electromagnética, no transmite nada. Eso se usa ahora, por ejemplo, para, en el caso de una casa con ventanas, si uno quiere oscurecer la ventana, no pone cortina, pone este par de filtros y de alguna manera puede hacer girar los Polaroid de tal manera que la luz transmitida sea prácticamente cero, o puede dejar que entre la máxima luz posible. O sea que podrían actuar como unas cortinas virtuales, si se quiere. No virtuales, pero reales, pero sin necesidad de que haya, me refiero a algo físico, a un trozo de tela colgando. Entonces, a partir de acá podemos ya establecer la ley de Malus, donde I máximo es la intensidad máxima de la luz transmitida para cuando el ángulo θ era igual a 0. Esta relación I igual a I máximo coseno cuadrado de θ fue descubierta experimentalmente, acá tengo anotado, en 1809 por Etienne Louis Malus. Y bueno, recibe su nombre. Hay que tener en cuenta que solo se aplica si la luz incidente que pasó a través del analizador ya viene linealmente polarizada. O sea, tiene que pasar primero por un polarizador y después por el analizador. Después hay otra polarización, que es la polarización por reflexión. En este caso, acá está la luz incidente, que es no polarizada, incide bajo un cierto ángulo. Acá está pasando a una superficie refractante, o sea, se refracta. La luz transmitida hacia otro medio es parcialmente polarizada, pero en la dirección paralela al plano de incidencia. El plano de incidencia es el plano formado, en este caso, por la normal y el ángulo, y el rayo que incide, o la luz, mejor dicho, la onda. Y entonces, cuando se refleja, la luz está polarizada al 100% en la dirección perpendicular al plano de incidencia. Dice en el año 1812, un poquito después de lo de Malus, el británico Sir David Brewster descubrió que cuando el ángulo de incidencia era igual al ángulo de polarización, el rayo reflejado y el refractado eran perpendiculares entre sí. En este caso, para ese caso, el ángulo de refracción se vuelve el complemento del de polarización, por lo que la suma da 90 grados. Entonces, con la ley de refracción, que no la vieron ustedes, se llama ley de Snell, y de la otra condición, se puede determinar
la relación que hay entre el ángulo de polarización y los índices de refracción de un medio y del otro, ¿no? Aquí está. A podría ser aire, B podría ser un vidrio o el agua. Entonces, la tangente del ángulo de polarización es igual a n sub b sobre n sub a. Eso quiere decir que si yo, supongamos, para hacer un cálculo sencillo, a ver si tengo a mano una calculadora, acá está. Supongamos que n sub b sea vidrio y valga 1,33. Entonces digo, 1,33, el índice de refracción vidrio, dividido en el A, que puede ser aire, en 1, le saco el arco tangente a eso y me da 53 grados. O sea, el índice, o sea que el ángulo de polarización, el ángulo que yo tengo que usar, con el que tiene que incidir la luz o la onda electromagnética no polarizada, en este caso desde la izquierda, para que entonces la luz reflejada esté polarizada al 100%, para el caso de estos dos medios sería 53 grados. Si cambio medio, cambiará el valor. Bueno, acá está el dibujito, sí. De nuevo, para tener en claro. Entonces, tenemos acá a la izquierda la componente, como está dibujado en dos dimensiones, la componente perpendicular al plano de la página aparece como un puntito blanco. Cuando incide, las otras que están en los otros planos no se las ve. Cuando incide, entonces, cuando incide sobre la superficie límite entre los dos medios, parte de la onda electromagnética de la luz se refleja y ya es polarizada en el plano perpendicular a la página, y el rayo refractado está parcialmente polarizado. Bueno, otro fenómeno que tiene que ver con la polarización es la fotoelasticidad, porque algunos materiales ópticos que normalmente no tienen birrefringencia adquieren esta propiedad cuando se someten a un esfuerzo mecánico. Esta es la base de la fotoelasticidad. Es una ciencia. Es posible analizar, entonces, fíjense qué interesante, los esfuerzos en vigas, en chapas de calderas, o en dientes de engranaje, o incluso en pilares de catedrales, elaborando un modelo a escala transparente del objeto. Por lo general, este modelo se hace de un material plástico y luego se somete a esfuerzos mecánicos y se lo puede examinar entre un polarizador y un analizador que están cruzados. Con estos métodos ópticos se han estudiado distribuciones de esfuerzos muy complicadas que permiten diseñar después todos estas partes de edificio, vigas o calderas o engranajes de un mecanismo, que de otra manera sería muy complicado. O sea, analizan tensiones fotoelásticas a partir de un modelo aplicando polarización. Lo último que veremos con respecto a la polarización es el tema de la dispersión de la luz. Ustedes saben, que lo han visto, que el cielo es azul, ¿no es cierto? Por lo menos acá en la Tierra. Y que los atardeceres a veces son naranjas o rojizos.
En realidad, la luz del cielo, que nos llega del cielo, está parcialmente polarizada. Porque cuando llega a la atmósfera, sufre un fenómeno de polarización. Esta es la razón por la que el cielo a veces se puede ver más oscuro desde ciertos ángulos que desde otros, cuando se lo analiza a la luz a través de un anteojo Polaroid. En realidad, hay un solo fenómeno que es responsable de esto y es la dispersión de la luz. Cuando uno mira el cielo durante el día, la luz que uno observa es la luz que viene del sol, que ha sido absorbida e irradiada nuevamente en diferentes direcciones. Cuando la luz se absorbe y se irradia después de nuevo, ese fenómeno se llama dispersión. Ustedes, si la Tierra no tuviese atmósfera, en realidad al cielo lo veríamos tan negro como se ve a la noche. O sea, tal como lo ve, por ejemplo, un astronauta cuando está en el espacio o cuando está en la Luna. Ya que en la Luna y en el espacio no hay atmósfera. Entonces, nosotros en realidad lo vemos al cielo azul debido a la composición de la atmósfera, composición química, digamos, está hecha de una mezcla de gases, y al fenómeno de la dispersión de la luz. ¿No? Y cuando la capa de atmósfera que tiene que atravesar el Sol se hace mucho más grande, cuando estamos en los atardeceres o en los amaneceres, la luz tiende a dispersarse de otra manera y lo vemos de color rojizo. O cuando hay mucha contaminación ambiental, mucho polvo en el ambiente, también la dispersión es diferente y podemos notar un cambio en el color con que vemos el cielo. Entonces acá dice, por ejemplo, dice las moléculas de aire dispersan la luz azul con más eficacia que la luz roja. Vemos el cielo que está arriba nuestro, gracias a la luz dispersada, como un color azul. En cambio, en el atardecer, se torna rojizo porque la mayor parte de la luz azul ahora ya se ha dispersado. Interesante, por lo menos ver que el cielo en realidad es azul debido a un fenómeno de la dispersión de la luz. Las nubes, por ejemplo, que uno ve cuando está nublado, hace mucho que acá no se nubla ni llueve, son blancas. ¿Por qué? Porque dispersan con mucha eficiencia o eficacia la luz solar de toda la longitud de onda. En realidad contienen una gran concentración de gotitas de agua o cristales de hielo. Si las pueden ver a la nube, es porque es agua condensada o hielo, que también dispersa la luz. Cuando es la concentración elevada, la luz que pasa a través de la nube tiene muchas más oportunidades de dispersarse que la luz que pasa a través del cielo despejado. En consecuencia, la luz de todas las longitudes de onda termina por ser dispersada fuera de la nube. Y por eso la nube es de color blanco. La leche también se ve blanca por la misma razón. La dispersión se debe a que los glóbulos de grasa de la leche, a los globulitos de grasa que tiene la leche, si uno diluye la mezcla, la leche con mucha agua, la concentración de la grasa será tan baja que solo se dispersará luz azul de manera significativa. Entonces, cuando yo le empiezo a diluir la leche, va a cambiar de color. Ya se va a ver medio azulada y no blanca. La leche sin grasa, la leche sin grasa, o sea, la leche light, digamos, también contiene una concentración muy baja de glóbulos, así que se ve de otro color, más bien azulosa. Bueno, muy bien.
Ahí tienen un lindo atardecer. Pueden notar el color rojizo que tiene el firmamento debido a la dispersión. Bueno, ok. Hasta aquí la primera parte. Les voy a pasar lo de la, ¿cómo se llama? La asistencia. Ahí está el código para la asistencia. Sí, las palabras me salen. ¿Ok? Para que puedan completar la asistencia. Y ahora vamos a ver un poco de la parte de los otros fenómenos. En este caso vamos a hablar de la interferencia y la difracción. Bueno, los fenómenos, como ya vimos, totalmente, netamente ondulatorios. Fíjense qué foto más bonita. Esta está tomada del CIARS. Dice, los colores de muchas de las plumas de un colibrí no se deben al pigmento. O sea, a que están pintadas. En realidad, la iridiscencia que hace que los colores brillantes que aparecen a menudo en la garganta y en el vientre de un colibrí se deban al efecto de la interferencia causada por las estructuras en las plumas. Los colores pueden variar incluso con el ángulo de visión. No sé si ustedes habrán notado a veces en el agua que corre por el cordón cuneta que se ha contaminado con un poco de aceite que ha dejado caer algún auto o algún vehículo. No sé, digo, si han notado a veces que pueden ver como los colores del arco iris. Sí, profe. Sí, ¿no? O en los, o en los discos compactos que ya no se usan, se usaban hace antes. Si uno los pone con cierto ángulo con respecto a la luz, también aparece como los colores de la luz. Sí, profe. Eso se debe, sí, ¿no? Eso se debe a fenómenos de interferencia. La luz interfiriendo entre ellos, digamos. O sea, es como que hay distintos emisores, en el caso de las plumas del colibrí, o en el caso del agua, se forma como una película, y hay interferencia entre rayos de esa luz que se reflejan en la superficie de las plumitas de o del agua mezclada con el aceite, o en el caso de la película que tiene el CD, que hace que aparezcan esos patrones de interferencia que se manifiestan en diferentes colores. No sé si pueden ver acá, esta es una playa que tiene dos rompeolas. Esto creo que está ahí en Tel Aviv, Israel. Hay unas ondas planas en el agua que pasan a través de dos aberturas en una escollera. Entonces tienen dos escolleras y se pueden ver cómo las ondas, las olas en este caso, pegan en las escolleras y se forman como unos patrones nuevos de onda que interfieren, y el efecto de difracción es notable porque las olas que salen de las aberturas con frentes de onda circunferenciales, y se ve, ahí están los frentes de onda, ¿ves? Es como
son como circunferencias así concéntricas, cada vez de menos radio, que van saliendo de ahí están, ¿ven? Y acá están interfiriendo. Ahí una parte interfiere con la otra, lo que va haciendo que se moldee la playa. En esta parte, donde las amplitudes son grandes, porque no interfiere, el agua llega más lejos. En esta también. Y en el centro, a donde interfieren, a donde se restan, la playa es como que gana terreno, ¿no? Interesante ver cómo uno también puede explicar el fenómeno de interferencia con un patrón de ondas, en este caso que las pueden ver físicamente, ondas en el agua, producto del viento, ¿no es cierto?, que lo agita al mar, lo perturba, y esas perturbaciones viajan. Interesante también. Entonces, la interferencia y la difracción. Hemos dicho que son fenómenos físicos que distinguen las ondas de las partículas. Estos son los fenómenos físicos que lo distinguen, la interferencia y la difracción. Una partícula no puede interferir con ella o con otra. Este patrón es ondulatorio. Entonces la interferencia es la combinación por superposición de dos o más ondas que se encuentran en un determinado punto del espacio. Si viene la onda A con la onda B, con la onda C, se encuentran, se migran, se estudian, y de eso nace una relación que es la interferencia. Vale. Y la difracción en realidad es la desviación que sufren las ondas alrededor de los bordes y esquinas, cuando una porción de un frente de onda se ve cortado o interrumpido por una barrera o obstáculo. Entonces, cuando un frente de onda llega a un obstáculo, ese obstáculo actúa como un nuevo emisor de ondas, que da lugar a un patrón de difracción. Acá tienen el fenómeno de interferencia, explicado a través del experimento de la doble rendija de Thomas Young. Lo que ustedes tienen a la izquierda es un frente de onda que va llegando hacia dos rendijas situadas en una placa, digamos. Cuando estas dos rendijas se vuelven emisores, actúan como fuentes de ondas, se comportan como fuentes coherentes que sí están en fase, o sea, que vibran, mejor dicho, con la misma frecuencia, y que producen un patrón de interferencia sobre una pantalla. Ustedes pueden ver acá los frentes de ondas que salen de los emisores S1 y S2, que interfieren, sumándose constructivamente, entonces da un máximo de intensidad, se refuerza, la luz es más intensa. Después, cuando se restan, aparece una franja oscura, y después una franja clara y oscura, y clara y oscura. Entonces, donde la franja de luz es clara, hay un máximo, la interferencia está haciendo que se sumen las ondas, y donde está oscuro, quiere decir que se han restado, que se han eliminado mutuamente. Entonces, yo puedo hacer un dibujito de eso, un esquema de esta situación, para una determinada parte. Supongamos que analizo la parte superior. Eso es lo que está acá. El dibujo no está a escala, eso quiere decir que L es mucho más grande que la distancia D que hay entre las dos rendijas. Fíjense, acá se puede ver claramente el camino que recorre la
la fuente de luz coherente S1 para llegar al punto P, y el camino que recorre la onda que sale de S2 para llegar al punto P. Obviamente no son iguales. Si uno traza una perpendicular desde S1 a S2, mejor dicho, a la línea en la que se propaga S2, vemos que hay una diferencia de camino entre ambas. Uno podría asimilar que si L es muchísimo más grande que D, puedo considerar que R1 y R2 son paralelos. Si yo considero que R1 y R2 son paralelos, entonces voy a poder imaginarme que la diferencia de camino entre R1 y R2, ahí está mal puesto arriba los subíndices, R2 es el de abajo y R1 es el de arriba. Si yo puedo cuantificar la diferencia entre los dos caminos, R2 menos R1, valiéndome de ese triángulo rectángulo que forman casualmente R2 menos R1 con D y con la perpendicular. Yo puedo escribir que R2 menos R1 es igual a D por el seno de θ, ya que es el cateto opuesto. Entonces, fíjense que la diferencia de camino queda expresada en función de la distancia que separa ambas rendijas y el seno del ángulo que hay entre el punto y θ viene siendo el ángulo que forma el centro que hay entre ambas rendijas, la altura I y la distancia L. Entonces, en conclusión, la diferencia de trayectoria que va a dar lugar a la interferencia está dada por D seno de θ. Fíjense, en definitiva, la diferencia de trayectoria de las dos fuentes, de las dos ondas electromagnéticas, o fuentes de luz coherente, depende de la geometría, o sea, de cuánto están separadas las aberturas y y del ángulo. Y el ángulo va a estar en función de L e I. O sea, de a dónde esté ubicada la pantalla que me va a detectar los patrones de interferencia. Entonces, se puede decir que a distancias muy grandes de la rendija, las líneas que van desde las mismas a un cierto punto P situado sobre la pantalla, bueno, lo que yo les dije recién, aquí está aclarado, son casi paralelas y la diferencia de caminos ópticos es de seno de θ. Entonces, acá viene la parte de la interferencia. Cuando esa diferencia de caminos es un número entero de longitudes de onda, la interferencia es constructiva. ¿Por qué digo yo que la interferencia es constructiva cuando hay un número entero de longitudes de onda? Acá voy a hacer un dibujito chiquito nomás, pero... Uy, voy a apagar el ventilador. O sea, si esta es una onda y supónganse que la otra arranca por acá, llega una...
Entonces, esta, cuando pasa por acá, se interfiere constructivamente. Quiere decir que la resultante va a ser así, va a ser más grandota. Bueno, yo lo estoy dibujando muy bien, pero la suma de estas dos. Entonces, si cuando se encuentran hay una diferencia de una longitud de onda, y una longitud de onda es esto, interfieren constructivamente. Ahora, para ángulos pequeños, ustedes saben que para ángulos pequeños el seno y el ángulo son iguales, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, no? En un Sí, círculo profe. trigonométrico, el seno y el ángulo son iguales. Si ustedes ponen en radianes seno de 1 grado y 1 grado en radianes, va a ver que le da lo mismo. Entonces, tienen ángulo chiquitito, que es el caso, uno puede decir que entonces, en vez de poner tita, en vez de poner seno de tita, pongo tita, paso de para allá, y tita va a ser igual a n, donde n es un número entero, con el 0 incluido, por lambda sobre d. Entonces, la separación angular entre franjas vecinas va a ser igual a la diferencia entre el tita n más 1 y el tita n. O sea, entre dos ángulos consecutivos. Por lo tanto, si yo hago tita n más 1 menos tita n, me queda directamente lambda sobre d, donde lambda es la longitud de la onda coherente, y d es la separación entre las rendijas. Ese ángulo yo lo puedo relacionar con la distancia medida desde la pantalla al máximo central, ahí, y la distancia de la rendija a la pantalla de observación D a través de la siguiente expresión. Entonces yo puedo escribir ese angulito, tita, la tangente de tita, como I sobre D. Voy a volver. Acá está. Esto es I. Esto es I. Y esto es D. Ahí está, D. Entonces, ahí está marcadito. Este es tita. La tangente del ángulo tita, desde el centro al máximo, es I sobre D. Eso es lo que he puesto ahí. Entonces, si nosotros aproximamos para ángulos pequeños, entonces vamos a poner que directamente delta de I va a ser lambda, ya juntando las ecuaciones, lambda por D mayúscula sobre D minúscula. Y aquí podemos determinar si conocemos la separación D entre las rendijas, porque es de carácter constructivo, y la distancia que hay a la pantalla D, podemos determinar la longitud de onda de la onda, determinar la longitud de onda conociendo la separación entre las rendijas, o dicha separación podemos determinar conociendo la longitud de onda. Este es el experimento de Young para mostrar que la luz es una onda electromagnética que presenta el fenómeno de interferencia. La difracción ocurre cuando, les decía, cada uno de los bordes actúa como un nuevo fuente emisor. Entonces, digamos, si la luz no se dispersara después de pasar por la rendija, no habría interferencia. O sea, si la luz se comportara como una partícula, cuando pasa por ahí, rebota en el analizador, en la pared y punto. Pero la luz que proviene de las dos rendijas
se traslapa o se interfiere conforme se dispersa y va llenando todas las regiones de la derecha con luz y va produciendo lo que dijimos nosotros, los patrones de interferencia. Si solo tuviésemos el diagrama de interferencia, sería de esperar que todos los máximos se vieran de la misma intensidad, independientemente de lo alejado que estuvieran del centro. Esta suposición sería solamente cierta si el ancho de cada una de las rendijas es muy estrecha. Cuando la rendija no es muy estrecha, la intensidad recibida de la pantalla ya no es independiente del ángulo, sino que disminuye cuando aumenta el ángulo. Este es el fenómeno que se conoce con el nombre de difracción. Digamos, cuando los diagramas pueden observarse a grandes distancias del obstáculo de la abertura, entonces los rayos que alcancen un punto cualquiera van a ser aproximadamente paralelos, es lo que se conoce como la difracción de Fraunhofer. O sea, ahora vemos que hay un máximo principal, más ancho, más grande en el centro, con máximos que se van haciendo cada vez más pequeños a medida que nos alejamos del centro. Este es el fenómeno de difracción. El seno del ángulo lo podemos escribir como la longitud de onda sobre la separación, el ancho de la abertura. Fíjense que hay una sola abertura. Entonces, los bordes actúan como fuentes secundarios de emisión que hace que haya un patrón también de interferencia que va haciendo que los máximos también vayan disminuyendo de intensidad a medida que nos alejamos del centro. Entonces dice, acá había un par de ejercicios para tratar de dejar en claro algunos conceptos, digamos. Entonces, medición de la longitud de onda de una fuente de luz. Yo tengo una fuente de luz cualquiera que tiene una sola longitud coherente, por ejemplo, la luz de un láser, y quiero medir la longitud de onda. Entonces, la pantalla, y esto ya son datos numéricos, está separado 1,20 metros de una fuente de doble rendija, el experimento Young. La distancia entre las dos rendijas es de 0,0300 milímetros, fíjense qué pequeñita. La franja brillante de segundo orden, cuando n valía 2, se mide a 4,50 centímetros desde la línea central. Determine la longitud de onda de la luz y la distancia que habrá entre dos máximos, o franjas brillantes. Entonces, y la distancia entre el centro y un máximo será d por tangente de θ. Si el ángulo es chiquitito, tanto el seno como la tangente son iguales al ángulo, siempre y cuando esté medido en radianes. Θ lo podemos escribir como n lambda sobre d. En definitiva, acomodando estas ecuaciones, puedo poner que I es igual a d por n por lambda sobre d. Recuerden, d es la separación, d minúscula, d mayúscula es los 1,20 metros, la distancia entre las rendijas y la pantalla. Y de esta expresión podemos despejar lambda. Lambda, la longitud de onda, se va a medir en metros. Entonces, reemplazamos los valores y nos da que la longitud de onda de la luz que estamos analizando, en este caso, es de
5,63 por 10 a la menos 7 metros, ahí lo pone en función de nanómetros, o sea, multiplica por 100 y divide por 100 y quedan nano. Y esa sería la longitud de onda de la luz que estamos analizando. Supongamos que no hubiésemos conocido y queríamos determinarla, podemos usar este experimento midiendo las características geométricas y una vez realizado el experimento, fíjense que nosotros medimos el I, sabemos que es el n igual a 2, tenemos la distancia en las rendijas, sabemos a qué distancia está la pantalla, y lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula, en la expresión matemática que nos quedó. Y finalmente nos pedían la distancia entre franjas brillantes, así que podemos usar el delta de I, y nos da que entre franja y franja hay 2,25 centímetros. Podríamos hacer, si tenemos el perímetro armado, la medición y ver si este valor que hemos calculado a partir de los datos coincide con lo que muestra la distancia entre máximos consecutivos. Otro ejercicio dice, luz con longitud de onda de 580 nanómetros incide sobre una rendija de 0,300 milímetros de ancho. En este caso, el patrón es de difracción. La pantalla de observación se coloca a 2 metros de la rendija. Determine la posición de las primeras franjas oscuras y el ancho de la franja brillante central. Entonces, lo que tenemos acá es un patrón de difracción. Y lo que nos están pidiendo es la distancia que hay entre I1 y menos I1. Entonces, el seno para una interferencia destructiva, el seno del ángulo, es más o menos lambda sobre A. Tenemos la longitud de onda, tenemos el ancho de la rendija, lo único que tenemos que hacer es extremar el cuidado para poner ambas longitudes en la misma unidad. En este caso la ponemos en metro, hacemos el cociente y me da que el seno de θ me da aproximadamente 2 por 10 a la menos 3. Por supuesto, adimensional. Y bueno, para este caso, viendo la geometría del dibujo, la distancia desde el centro a I, la primera franja oscura, es igual a los 2 metros que hay desde la abertura hasta la pantalla, la geometría, por ese valor. Y obtenemos 3,87 por 10 a la menos 3 metros, o sea, un valor muy pequeño, ¿no es cierto? 3,8 milímetros más o menos. Muy pequeñito. Uno casi inobservable, ¿no? Habría que poner una lupa para ver eso. Bueno, muy bien. Entonces, yo creo que con esto tenemos un pantallazo de los fenómenos de interferencia, difracción y polarización. Tienen disponibles también los videos y algunos ejercicios. Como nosotros vamos un poquito adelantados, me parece, recién está en la unidad 6 disponible, pero ustedes pueden ir, ya pueden ir repasando, yo creo que se va a habilitar. Y entonces, para la semana que viene, sí, les prometo, y los prometidos es deuda, vamos a repasar mediante alguna actividad
que van a hacer ustedes estas unidades. ¿De acuerdo? Así Bien, profe. que para la próxima clase estén preparados, tengan todas las ecuaciones que quieran, todos los apuntes que quieran, pero traten de ir practicando, digamos, porque ya estamos en tiempo de descuento, ya estamos promediando octubre, noviembre siempre es cortito, y se viene el segundo parcial y las recuperaciones, y es probable, todavía no tengo la certeza, que el segundo parcial, ¿cuáles eran los temas? Yo ya les digo, que el segundo parcial sea presencial. Porque ya estoy cansado de la virtualidad, así que vayan pensando en que el segundo parcial podría ser presencial. ¿Han ido a la facultad ya ustedes o no? Sí, a votar. Sí, a votar, y claro, ya están dando el bar, ya hay mucho movimiento, así que, y ustedes, por lo que veo, no son tantos los que están siguiendo la materia, así que sería interesante que nos veamos las caras, un poquito mejor, digamos. Pero ya se los voy a confirmar. Entonces, los temas que van a ir... ¿Ah? Sí, diga los temas, profe, y de ahí le pregunto. No. Bueno, los temas que van a ir entonces. Esto que hemos visto ahora, interferencia, difracción, polarización, que si ustedes se fijan, estos ejercicios, que lo hemos visto así rápidamente, en realidad es un poquito de trigonometría. Está el seno, el ángulo, la distancia, el triangulito rectángulo, no va más allá de eso, y del concepto, digamos, de interferencia, no es que van a tener que sumar onda, el seno con el coseno, y no, son sencillos, convengamos que son sencillos. Lo que pasa es que hay que practicarlo un poquito. La ley de Malus, igual a I máximo por coseno cuadrado de teta, no hay mucho más, y un poco de teoría. En el caso de las ondas electromagnéticas, hemos visto la parte del vector de Poynting, las cuatro ecuaciones de Maxwell, la propagación de las ondas, o sea que no es mucho. A ver, hay una pregunta ahí. Profe, si yo desaprobé el primer parcial y ahora apruebo el segundo, ¿recupero eso únicamente? Lo que pasa es que ya dieron una recuperación del primer. Sí, van a recuperar lo que han desaprobado. Yo por lo menos les voy a tomar lo que han desaprobado. Entonces, si ustedes han desaprobado el primero y aprueban el segundo, después recuperarán el primero y viceversa. Y si desaprueban los dos, recuperarán los dos. Esto es como en la villa. Bola metida, bola pagada. Profe, Bueno, sí. te voy a habilitar los videos de las primeras clases del comienzo del segundo cuatrimestre, que quisiera hacer un par de repasos. Vos sabés que yo lo vengo grabando en la nube y lamentablemente, si alguien yo no me doy cuenta, si alguien no se tomó la libertad de bajarlo a los videos, ya no existen. ¿Me entendés, Mariano? Sí. Pero Sí, no es que sé solo si los alguien veía nomás, pero no los bajaba, yo solo los veía. Sí. Yo la verdad que no me doy cuenta. Ahora lo que voy a hacer es crear un correo electrónico para Física 2. Profe, Sí. buenas tardes. Hola, Bueno, Laura.
Bueno, yo estaba con el problema del micrófono, por eso no he estado presenciando, hablando en las clases y todo eso. Ya lo he arreglado, así que por eso recién me escucha. Está Le bien. quería decir a los chicos que se queden tranquilos, que ya me voy a tomar el trabajo, que he estado muy complicada yo, porque yo he encontrado un método en el cual yo puedo seguirlos bajando los videos. Ah, mira. Qué cosa maravillosa. El tema es que, bueno, no me he dado tiempo, así que si me bancan, ya los voy a subir. Eso le quiero avisar a los chicos. Y a usted también, profe. Ahí puse el canal de ellos. Ah, mira. Ahí puse el canal qué bueno. de YouTube, así le sigan. ¿El canal de quién es? Mío, profe. De la chiquita Laura. Bueno, yo de todas maneras, los que pueda bajar ahora, y los voy a subir a un Drive y los voy a compartir a través del Drive como para que... Porque la verdad que no tengo, el problema es que no tengo espacio ya en mi máquina. Estoy podrido, ya tengo... Los discos rígidos vienen chicos, entonces... Y tengo tantas cosas que ya no sé. Entonces lo voy subiendo en la nube, pero también me he puesto a pensar subirlos a un Drive que cree, que el mío también ya lo tengo lleno, pero crear otro Drive que se puede, los subo ahí y los comparto. Y eso lo podría hacer cualquiera en realidad. Ustedes también pueden bajar los videos, ¿no? Sí, profesor. Claro. Entonces, bueno, sí, yo lamentablemente los videos que se van cerrando, si dice Laura que los puede recuperar, bueno, mejor. Y si no, ahora he pensado en irlos poniendo en un Drive, en otro lugar, que no me insuma espacio en mi máquina, porque no tengo espacio. Pero de ahora ya lo voy a subir a través del Team también, como para que lo tengan ahí, el que lo quiera bajar, lo baja. Ok. ¿Listo? No sé si hay alguna otra pregunta. En el chat preguntan, chicos,